Hola estudiantes del séptimo año A, espero que se encuentren bien en sus casas junto a sus familiares y espero que se estén cuidando como corresponde. A continuación les voy a presentar una síntesis temática de la unidad 0 a modo de retroalimentación. Este es el lenguaje y comunicación, subsector, para el séptimo año A y recuerden que mi nombre es Juan Francisco Alarcón. Partamos. El objetivo de esta presentación es puntualizar y relacionar conceptos claves de la unidad con el fin de facilitar la comprensión de los mismos. Entonces vamos a relacionar y vamos a recordar conceptos claves trabajados en las guías que han sido enviadas y las que logramos trabajar en el colegio. Primero que todo, tenemos nosotros el género literario, desde el cual se desprende el género lírico. Y nosotros podemos determinar que el género lírico es poesía, ¿cierto? Ahí lo he marcado un poco, poesía. Lo remarcamos. Y que la poesía tiene algunas características, pero ojo, las que aparecen no son todas, por eso acá subrayo otros. Vamos entonces con el hablante lírico, que es esta persona ficticia que nos cuenta la poesía, que nos dice la poesía, que expresa su emocionalidad. Este hablante lírico, que obviamente no es quien lee, es el que aparece allí escrito, el que nosotros podemos determinar que nos dice que puede ser un hombre o una mujer, manifiesta actitudes líricas. Y estas actitudes líricas son tres: carmínica, enunciativa y apostrófica, y que determinan ciertas cosas, como por ejemplo la descripción de un espacio, de un lugar, la descripción o la manifestación de una sensación, un sentimiento, o la descripción de un objeto en específico. Luego se determinarán. También este hablante lírico posee un temple de ánimo. Este temple de ánimo habla de que él está contento, está triste, está iracundo cuando entrega la información a través de los versos o la prosa. Un motivo lírico necesariamente es el tema que mueve la poesía, que mueve al hablante lírico. Y este tema puede ser el amor, puede ser la sociedad, puede ser una protesta, puede ser una denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el hablante lírico nos entrega esta información, reitero, en un poema, en una poesía, pero utilizando un lenguaje. Y ese lenguaje puede ser connotativo o denotativo. Es connotativo cuando es interpretativo, es decir, puedo señalar una frase como me comería una vaca, y eso significa que tengo hambre, por lo tanto lo puedo interpretar. Sin embargo, lo denotativo es lo literal, es lo que se dice. Nosotros hemos trabajado en nuestras guías textos literarios y textos no literarios. Los textos literarios se corresponden o se condicen con los géneros literarios, ¿ya? Y nosotros tenemos acá el texto narrativo, el texto lírico y el texto dramático. El texto narrativo, recordemos, es aquel que cuenta una historia que pasa por tres partes, ¿cierto? Donde hay un inicio, un desarrollo y un fin. Es una historia. El texto lírico, ya lo hemos dicho anteriormente, corresponde a la poesía. Y el texto dramático es el que presenta un texto dramático o texto teatral. Es lo que, en definitiva, llega a actuarse en el teatro, pero es el que está escrito, es el guión, por así mencionarlo. En tanto, los textos no literarios pueden ser informativos porque nos entregan información y argumentativos. En el caso de los textos informativos y argumentativos, nosotros los podemos detectar en los medios masivos de comunicación que entregan información, lo que se llama géneros periodísticos. Por ejemplo, en los informativos tenemos la noticia, la crónica, y en los argumentativos una carta al director. Ahora bien, si nosotros bajamos por la estructura narrativa elemental, es decir, la historia que se cuenta, tenemos tres grandes partes en la estructura elemental. Tenemos una situación inicial, un desarrollo en segundo lugar y una situación final o desenlace. La situación inicial
que está acá descrita es donde se presentan los personajes, la época, el lugar, el espacio, el contexto, ¿cierto? Pero que también nos presenta motivaciones de los personajes. En este punto no hay ningún conflicto, es solo presentación de situaciones. Cuando pasamos al desenlace, acá aparece el conflicto. Y por tanto transcurren varias acciones. En este momento se desarrollan las fuerzas en conflicto, dice, ¿cierto? Acá aparece el conflicto, aparecen dos fuerzas, el bueno, el malo, y eso provoca una serie de eventos. Y finalmente, la situación final o desenlace. El conflicto se resuelve, ¿cierto? Y hay un resultado final equilibrado. Estos son los tres elementos de la narración, tres elementos elementales, porque existe otro tipo de teoría. También vimos técnicas para leer, ¿cierto? Y las técnicas para leer nos llevan a 4 pasos según las guías bicentenario. Primero, cuando yo leo, identifico palabras o conceptos clave. Eso es fundamental. Segundo, identifico temas y subtemas. ¿Cómo hago esto? A partir de subrayados y detecciones de ideas principales. Y esto se va a conectar directamente, ya lo voy a ver más adelante, con lo que es el punto número 4. Entonces, en un párrafo nosotros detectamos ideas centrales, que es la idea que no se puede borrar, todas las demás se pueden borrar, y también detectamos ideas secundarias. Eso nos permite dar temas y subtemas por párrafo y temas y subtemas por texto. La intención comunicativa es otro elemento que nunca podemos olvidar, porque todo texto está producido por un escritor para hacer algo, para provocar informar, para provocar cambiar tu opinión, para provocar cierta actitud de vida. Hay varias intenciones comunicativas y eso es fácil de detectar. Y finalmente la idea principal es la que corresponderá a la suma de los temas y los subtemas. La redacción de un texto, entonces, nos lleva a pasar por 3 fases. La fase 1, que es el inicio, la fase 2, que es el desarrollo, y la fase 3, que es el cierre. Pero ¿qué ocurre en cada uno de ellos? Lo vamos a leer y lo vamos a resaltar. El inicio es la presentación de tu tema seleccionado, porque tú elegiste un tema para escribir, ¿cierto? Mencionando algún antecedente central y se puede hacer una pregunta inicial del origen del texto. En el desarrollo se profundiza la información que tú elegiste, ¿ya? Entregando detalles sobre el tema tratado, se incluyen definiciones, narraciones o descripciones. Y el cierre finalmente se da cuenta de una respuesta a la pregunta inicial realizando una síntesis de la información presentada. Esto es importante. Síntesis de la información presentada. Eso es el cierre de la escritura de un texto y puede contener un comentario acerca del tema abordado. Necesariamente acá estamos hablando de la construcción de un texto informativo. Informativo, voy a colocarlo acá. Informativo, ya no narrativo. Entonces es un texto que entrega información. Toda la información que ustedes han visto y que hemos trabajado en esta síntesis está extraída de la guía Bicentenario. Y usted puede hacer consultas a este correo. Yo voy a estar esperando. Si usted escribe o alguna pregunta, necesariamente podrá recibir una respuesta. Eso es todo, muchachos. Que les vaya muy bien y hasta luego.